Me da gusto otra vez estar con ustedes, compartiendo, ¿verdad? El gusto es nuestro. Gloria al Señor. Pues ya anteriormente habíamos estado aquí. No sé si se acuerdan de qué hablamos, bueno, cuando yo estuve, ¿verdad? De la vida de Abraham, de su misión, ¿verdad? De su obediencia. Ahora vamos a hablar sobre la vida de José, cómo Dios vinculó a esta persona con otras personas para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Amén. Amén. Vamos a leer Génesis 37. ¿Ya lo tienen? Amén. 37:1. Gloria a Dios. José vinculado, ¿verdad? Con algunas personas. Ahorita lo vamos a ver a través de la lectura. Dice, José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos años tenían? 17. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Fina y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en ¿qué? En su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que a mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a inclinar nuestros corazones y a pedirle a Dios qué es lo que tiene Dios para nosotros. Henos aquí, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. En esta mañana te ruego ante tu presencia que abras nuestro entendimiento, que abran nuestros oídos para saber qué es lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome mi vida en este momento y seas tú, a través de mí,
trayéndonos una palabra de aliento, de ánimo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues conforme vimos esta lectura, dice que José era uno de los más pequeños y más amado del Padre. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez. No sé, Antelmo, ¿cuántos hijos tuviste? ¿3? Bueno, yo no, mi mujer. Bueno. 3. El más pequeño, tú dijiste el último, ¿no? Era la mascotita de la casa. Normalmente, casi siempre en las familias, el hijo menor es como más, no sé, más cariñoso uno con ellos. A mí me decían, tú tienes consentido. Me decía, no, mis 3 hijos los veo por igual, pero no es cierto. ¿Sí o no, Antonio? Siempre tenemos preferencia por alguno de los 3. Y en este caso, Jacob amaba más al pequeño, era uno de los más pequeños, más que a sus hermanos. Y conforme a esta escritura, dice que José les mostró ese signo a sus hermanos. Y le envidiaban, ¿verdad? Como tú, siendo el más pequeño, que cuidas ovejas, vas a reinar sobre nosotros y nos vamos a postrar. Y en la lectura también nos dice que Jacob le hizo una túnica a su hijo. Esa túnica es desde aquí hasta los puños, hasta los tobillos. Y se la hizo de colores. Cuando sus hermanos de José vieron eso, les entró más envidia. ¿Por qué? Porque esa túnica se puede decir que representaba, pues, que en aquellos tiempos los hijos de la realeza, de los nobles, usaban esos vestidos. Entonces, cuando vieron eso, pues la envidia era más fuerte. ¿Se acuerdan que Jesús usaba una túnica? ¿Y quién era Jesús? Es el Rey de Reyes. Amén. Entonces, imagínense, cuando vieron los hermanos esa túnica, se les dio más envidia. Y más envidia cuando les presenta ese sueño de que el sol y la luna y 11 estrellas que se postraban. O sea, ¿cómo nos vamos a postrar ante ti? Y más adelante vamos a ver, leímos hasta el 10, el 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿cómo dijo? Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él
¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echad en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces aquí vemos el primer vínculo de Rubén. ¿Qué hizo? Intercedió. No vamos a matarlo. En esta escena vemos cómo Dios guarda la vida de José. ¿Se acuerdan de la vida de Jesús cuando el faraón mandó matar a los niños menores de 3 años? ¿Para qué? Para deshacerse del rey. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para la vida de Jesús. ¿Cuál era ese propósito? Dar su vida por ti y por mí. ¿Amén? Amén. ¿Por quién iba a dar su vida? Amén. Nosotros. Otro ejemplo, Moisés. ¿Se acuerdan allá también? La misma situación. Dice: ¿cómo es posible? Pues ya levantó este hombre. No. Vamos a mandar a matar a todos los niños menores de 2, 3 años. ¿Por qué? Porque Faraón sabía que ese niño le iba a traer ¿qué? Problemas. ¿Sí? Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. ¿Cuál era ese propósito? Era el libertador. Viene Satanás y ¿qué hace con Jesús? Lo quiere matar. Viene otra vez con Moisés y lo quiere matar. ¿Por qué? Porque sabía que el propósito de Dios en Moisés era sacar a su pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces ahorita vemos la vida de José. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de José? Entonces Rubén, al darse cuenta de toda esta situación, ¿qué hizo? Lo protegió. Pero fíjense bien, todas las maquinaciones que tenía su hermano de deshacerse de su hermano. ¿Por qué? Porque tenía envidia, porque tenía la túnica. O sea, ¿cómo no? Aparte de eso, es como, vamos a ponerlo así, cuando también se ponían las túnicas, representaba como el primogénito. Pero José era casi el último, ¿sí? Porque había otro hermano menor, pero cuando vieron la túnica, oye, pues yo, Rubén, pues soy el primogénito, ¿sí? Y también habían otros primogénitos. Era el primer hijo, pero con una esposa, el primer hijo con otra esposa, ¿sí se acuerdan? Antes, pues, tenían muchas mujeres. Hoy día, yo creo que nada más podemos con una, ¿verdad? Y a veces ni eso. Pero a lo que voy es, habían varios que podían sentir esa envidia, porque si yo soy el primogénito, ¿por qué viene este chamaquito, verdad? Aparte, José tenía ¿qué? La edad de 17 años. Y en esta parte vamos a seguir leyendo. A dónde nos quedamos, en el 22, ¿verdad? 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, él ni se imaginaba qué es lo que estaban pensando, ¿verdad? Ellos quitaron a José su túnica
la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Imagínense el golpe que se dio sin agua, quedó medio sacudido. Yo creo que estuvo mucho tiempo para reaccionar. Y dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Segundo, Judá intervino, ¿verdad? Protegió a su hermano para que no lo mataran. Dice, mejor lo vendemos. Sin saber ellos, queriendo hacer un mal, Estaban cumpliendo el sueño. estaban siendo una parte de ese vínculo para proteger la vida de José. Entonces, primero es Rubén y luego Judá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios empieza a proteger, a cuidar la vida de José? ¿Cómo era José? Era obediente en la forma de que decía, heme aquí, Padre. ¿Qué se te ofrece? Aquí estoy. ¿Sí? Era un hombre joven, recto, dice la palabra que era de hermoso semblante. Era pues simpático, ¿no? Para las mujeres, guapetón, ¿no? Hermoso, nada más esa hermosura que Dios ha hecho para nosotras, ¿no? Hablando de las mujeres. Sigamos adelante. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, ¿por cuánto? 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Se acuerdan por cuántas monedas fue vendido Jesús? 30. Pero la ley de Moisés decía que de 5 a 20 años eran vendidos los esclavos por 20 monedas de plata. ¿Por qué Jesús fue vendido por 30 monedas de plata? Porque rebasaba los 30 años. ¿Sí? Esa es referencia a las monedas. El por qué. De 5 a 20 años eran vendidos por 20 piezas. Después de las 30, exactamente. ¿Y cuántos años tenía José? 17. Entonces entraba dentro del rango. Entonces vienen estas personas, se llevan a José, se lo llevan a Egipto, y estos hombres venden a José. ¿Con quién? Potifar. Potifar, ¿quién era? Uno de los líderes de todos los se puede decir, la milicia que estaban sirviendo al faraón. Entonces era, se puede decir, el mero mero. A ver, tráigame ese esclavo. Yo lo quiero conmigo. Se ve fuerte, se ve hermoso, ¿verdad? Algo ha de tener este hombre. Tercer vínculo. ¿Quién? Bueno, más bien cuarto. Porque el tercero, ¿quién fue? El que lo compró. Y Potifar, que lo compró, ellos se lo vendieron y Potifar lo compró. Es el cuarto. ¿Sí? Cuarto vínculo en la vida de José. Yo una vez
que José estaba al servicio de Potifar, le enseñó todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen? José hacía todas las cosas correctamente, tanto que halló gracia delante de quién, de Potifar su amo, y gracia ante los ojos de Dios. Y Potifar llegó un momento que dice, pues ya no tengo nada que hacer. Fíjense bien, reconoció que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Entonces dice Potifar, ¿sabes qué? Si Dios te está prosperando, ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Te entrego todo lo que está en mi casa, porque eres recto y Dios, ¿qué? Te bendice. Dice, te doy todo, nada más no puedes tocar a mi mujer, eso es sagrado, ¿verdad? Para mí. Y empezó a trabajar José, ¿verdad? Ya a cargo de todo, los mayordomos, los sirvientes, todo tenía que ver con José. José era el que los mandaba, les daba las cosas que tenían que hacer. Pero había un problema. ¿Saben cuál fue el problema? Viene la mujer. Dice, la lana, la fama y el dinero corrompen al buen siervo. ¿Sí o no? ¿Saben por qué puso sus ojos la mujer de Potifar sobre José? Exacto. Porque era un parecer. Nosotros como hombres luego decimos, mira nada más lo que Dios hizo para su hijo, ¿no? Y las mujeres, miren nada más ese varón que Dios hizo para nosotros. Entonces, ahí empieza un problema, ¿sí? Pero ¿qué pasó con José? Siempre se guardó. Entonces, la primera vez viene la mujer y le dice, José, duerme conmigo. José sabe, ¿qué pasó? ¿No sabes que yo aquí tengo todas las cosas que mi amo me ha dado? Yo no puedo fallarle a mi amo, pero tampoco le puedo fallar a mi Dios. Se conservó como debía conservarse, puro y santo, correcto, ¿sí? Entonces empiezan las maquinaciones de esa mujer. Caray, a mí nadie me dice que no, ¿verdad? Yo voy a hacer que José venga y se acueste conmigo, que duerma conmigo, ¿sí o no? Entonces empezó a hacer sus maquinaciones. ¿Y qué creen que hizo un día después? Agarró junto a sus siervos, todos los que le servían. ¿Saben qué? Tienen la tarde libre. Un ejemplo, ¿no? Tienen la tarde libre, hermanos. Oiga, no se preocupen, todo está bien. Entonces ya no habiendo nada, nadie, José viene, hace su trabajo normal y de repente viene la mujer y lo jala de las ropas, ¿verdad? Y le rasgó las ropas y dice, ahora sí vas a dormir conmigo. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, todas sus vestiduras se quedaron ahí y se quedó la mujer. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Entonces empezó a gritar, ¡auxilio, auxilio! Fuerte, ¿verdad? Y llegaron todos los sirvientes que estaban afuera, la guardia. ¿Qué pasó, mi ama? Es que el hombre que metió a mi esposo me quiso faltar el respeto. Quiso dormir conmigo y miren, ahí dejó su ropa y salió corriendo. ¿Era cierto o era falso? Era falso. Entonces, cuando llega a oídos de Potifar, se enoja tanto. ¿Cómo es posible, después de que lo encontraron, cómo es posible, José? Te entregué toda mi casa, tú estabas a cargo de todo. ¿Por qué faltaste esta parte tan importante para mí?
querer abusar de mi esposa. José era de los esperanzas muertos. Pero, ¿quién tenía más fuerte la palabra? ¿El esposo o el esclavo? El esposo. Entonces, viene Potifar, lo mete a la cárcel, otro vínculo. ¿Quién era? El carcelero. Entonces, a ver, ¿para qué esclavo? Véngase. Y quiero imaginarme que también ese carcelero, el encargado de la cárcel, vio algo especial en José. Entonces le empezó a dar, ¿qué? Tareas. ¿Le empezó a dar qué? Tareas. ¿Sabes qué, José? Vas a hacer esto. Tú te vas a hacer cargo de esto. Y al paso del tiempo, ¿qué pasó? También el carcelero vio que todo lo que hacía José, ¿qué? Dios lo prosperaba. Entonces llegó un momento que dijo el carcelero, pues si todo lo que haces Dios te lo prospera, ¿sabes qué, José? Casi toma mi lugar. Tú te vas a hacer cargo de todos los carceleros, esto, lo otro, todas las funciones que había, porque en la cárcel hay trabajo, ¿verdad? Hay horas de comida, los levantan, los ponen a trabajar. Aquí en estos tiempos hay talleres, no sé si sepan, cuando mi cuñado llegó preso, no los ponen a hacer cosas, él hacía cuadros, los pintaba, oficios, exactamente oficios. Hay muchos oficios ahí. ¿Quién era el encargado de todo eso? José. Entonces, viendo el carcelero, que todo lo que hacía José, lo prosperaba. Pero ¿sabes qué? Ahí estás. Entonces, viendo toda esta situación, vino en estos tiempos en una ocasión José ya conocía a los carceleros y de repente ve a dos personas. ¿A quién? El panadero, exactamente, y le dijo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué sus semblantes tan tristes? Aquellos estaban cabizbajos, ¿no? ¿Tuvieron qué? Un sueño cada uno. No sé si te acuerdas cuál fue su sueño. Vamos a leer capítulo 40, referente a estos sueños. Versículo 40. Génesis, capítulo 40, verso 1. Los 77 no tiene versículo 40. ¿Ya lo tienen? Dice, José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaban presos. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los vio, y aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, ¿quién estaban con él? Que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy más desesperantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete.
Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y él les dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella, como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar los racimos de uvas. Que la copa del rey Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es mi interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y se restituirá a su puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era copero. Y le dijo este copero a José: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y que lo saques de esta casa. Porque fui expulsado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para mí, dijo José: también yo soñé un sueño, ¿verdad? Lógico, al ver que le había interpretado un sueño es positivo, corriendo y diciendo: yo también, sabes que yo también tuve un sueño, yo también, ¿sí? Y dice: también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las ponían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. A cabo de 3 días quitará Faraón su cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su juicio al jefe de los coperos. Se cumplió la interpretación de José, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo acá el jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que volvió. Entonces siguió José en esa cárcel. ¿Cuánto tiempo cree que pasó todavía después de que interpretó ese sueño? 2 años. Imagínense otros 2 años de estar ahí siendo inocente, acusado por algo que no había hecho. Mas en cambio, esas circunstancias José no lo cambiaba de estar. No importa las circunstancias, no importa lo que pase en esta cárcel, yo voy a seguir haciendo lo recto delante de nuestro Dios. Amén. Entonces pasaron, ¿cuánto tiempo? 2 años más estando José encerrado en esa cárcel. Pues sí, el carcelero, su jefe, pues estaba muy a gusto, porque sabía que Dios estaba con él. Amén. 2 años. Después de estos 2 años pasó otra escena muy importante: el faraón. ¿Qué pasó con el faraón? Tuvo un sueño, y en ese sueño, lo vamos a ver ahorita qué pasó con ese sueño. Dice: José interpreta el sueño de Faraón, capítulo 41.
¿Ya lo tienen? Aconteció que pasado, ¿qué? ¿Cuántos? 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que el río subía 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas y pacían el estrado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en punta de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en punta de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, ¿sí? Y se dormió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de esto salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Vienen los sueños de Faraón, perdón, y se levanta bien aturdido. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué hizo Faraón? Mandó a traer a qué? Todos sus sabios, todos aquellos que supuestamente estaban a su servicio y que le debían dar solución. Pues vino el Faraón, les cuenta su sueño, y los más sabios, ¿qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Como decía José, los sueños y las interpretaciones son de quién? De Dios. Nadie pudo. Entonces, Faraón estaba, yo creo, no sé, desesperado. ¿Qué será esto? ¿Qué serán esas placas, esas vacas flacas que se comen a las gordas hermosas? ¿Qué será eso? Y no podía, ¿verdad?, estar en paz. Yo sentí tranquilo. Es que no sé qué es este sueño. Y después de estos 2 años, se acordó quién? El ropero. Pero ¿qué le dijo José? Cuando salgas y estés con el Faraón, acuérdate de mí, por favor. Y se olvidó. ¿Se acuerdan? O hay ocasiones que recibimos cosas de Dios y le prometemos, y luego ¿qué hacemos? Nos vamos. ¿Qué le dijimos a Dios? Bueno, de acuerdo, pero ya recibí un beneficio. Ese copero recibió un beneficio de José y le dio la espalda. Pero después de 2 años se acordó, y ¿qué le dijo al Faraón? Faraón, cuando yo estuve preso, hay un esclavo, un hebreo, que yo tuve un sueño, me lo interpretó, y hubo otro sueño del panadero, se lo interpretó y se cumplieron las cosas. ¿Por qué no vas con José y le platicas este sueño? Caray, un hebreo esclavo, encarcelado. ¿Qué dices? No pierdo nada, ¿no? Fue, ¿y qué pasó con José? Lo rasuraron, le hicieron cosas para presentarse delante del rey, ¿verdad? Del Faraón. Porque ante el Faraón no podemos ir todos mugrientos, anapastrosos, apestosos, bien arreglado, bien reservado, bien presentado, bien peinado. ¿Por qué? Porque iban por la presencia del Faraón. Entonces, cuando ya José es presentado delante del Faraón, otro libro, como les había dicho, y le platica a Faraón sus sueños, ¿verdad?, de las vacas y de las espigas, ¿verdad?, el trigo. Y le dijo a José, dame tiempo,
yo te voy a dar respuesta de lo que pasa con el Jesús. ¿Amén? Vamos a seguir. Dice, estaban allí con 41, 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, lo que le decía siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Cómo lo sacaron? ¿Por qué? Porque al Faraón le urgía qué es lo que estaba pasando. Dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir, ¿más qué? He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué reconoció aquí José? Que no era él. No soy yo. Si Dios está conmigo, yo sí lo puedo hacer. Pero si no está Dios conmigo, yo nada puedo hacer. Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que subía del río, subían 7 vacas gruesas, de gruesa carne y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y otras 7 vacas serían después de ellas flacas y de mucho aspecto. ¿Han visto una vaca flaca? ¿Cómo se ven? Ni ganas de verlas dan, ¿verdad? Yo creo que ni leche dan. ¿Cómo es posible que esas vacas flacas y feas se comieron a las robustas y bellas? Bueno, vacas flacas. Luego dice, tan extenuadas que no he visto otras semejanzas en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Y también, soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Aquí viene la interpretación. Dice, las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de qué? De hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Viene la interpretación de José
Entonces, al oír esto, todos los sabios de Faraón, todos aquellos que estaban a su servicio, que estaban al frente, oyendo esto, han de haber dicho, pues aquí estoy yo para poder solucionar este problema, ¿verdad? ¿Qué es lo normal, no? Yo soy el jefe, tengo aquí, tengo acá. Si yo me voy, ¿quién sigue? Pues los que están alrededor, ¿verdad? Pues ahí estaban los sabios, todos aquellos expectantes, ¿verdad? A ver si el Faraón le da la oportunidad de hacerme cargo de todo esto. ¿Y qué pasó? Dice Faraón, bueno, vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Me imagino que se fue a dormir y le dice, claro, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Qué tanto hay que hacer para pues poder guardar tanto que alimento? Porque vienen 7 años que el hambre va a llegar, va a escasear y nosotros vamos a tener, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Y en quién cree ustedes que pensó? Bueno, dice, pues, si mis sabios, todos aquellos que les di mi sueño, no pudieron, si yo les doy esta responsabilidad, pues tampoco van a poder. Entonces viene y manda a traer a José y le dice, José, ven para acá. Tú te vas a ser responsable de todo esto. Si Dios te ha manifestado todo esto que va a pasar, pues el más correcto que se haga responsable de todo esto eres tú. De esclavo a gobernador. ¿Sí se dan cuenta? Todos los males pensamientos que hicieron sus hermanos, sin saber, le estaban haciendo ¿qué? Entonces, cuando nosotros tengamos una situación difícil, no nos lamentemos ni lloremos, sino simplemente ver el lado positivo, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te vinculó con todas estas personas? En una ocasión, me comentó nuestro hermano Antelmo, dice, Dios me vinculó contigo. Y yo, ¿cómo? Lo dejé pasar. Después él estuvo hospitalizado, pero para poderlo sacar, pidieron sangre, porque es lo que pide el requisito del seguro, para poder dar de alta a su paciente. ¿Y qué creen? Yo fui uno de los escogidos, me sacaron sangre, y cuando salió mi hermano dice, ahora sí me da un abrazo, pero así es fuerte, ahora sí eres mi hermano, dice, en la sangre. Y yo por acá, espérate, tranquilo. Yo así le dije, ¿no? Y yo digo, pues sí, mi sangre, pero mi sangre no la tienes tú, ¿sí te acuerdas? Dice, no importa, dice, el hecho de que tú estuviste dispuesto a ofrecer tu sangre, dice, de todos modos, eres mi hermano en la sangre, dice. Y ahora, exactamente, dice, ahora eres mi hermano en la sangre y ya no hay más nada, dice. Dios te vinculó. Y yo me quedé así, ¿no? Y al paso de los años, ¿qué creen? Ese vínculo que Dios usó, la sangre, algo superficial, ¿no? Pero el vínculo entre personas, yo no lo entendía. No lo entendía muchos años, no entendía esa palabra, el vínculo. El vínculo. ¿Saben para qué sirvió ese vínculo? Para que Dios cumpliera el propósito que Dios tenía en este varón. ¿Cuál era el propósito?
de que tú y yo estamos ahora con ese propósito que Dios había puesto en este hombre para que nos juntemos otra vez y sigamos vinculados y juntos poderle servir al Señor. Yo estuve mucho tiempo pues abandonado, ¿verdad? Porque se va uno de la iglesia y lo único que espera uno es que venga mi pastor, que vengan mis líderes, que vengan mis amigos. ¿Y qué creen que pasó? Mi pastor, mis servidores, mis amigos, ¿qué hicieron? Me dieron la espalda. ¿Sí? Pero no importó. Este hombre, cuando se alejó, ¿qué cosas hizo Dios contigo? O más bien, ¿qué lo hizo contigo? Pediste esto, pediste aquello, pediste muchas cosas. Tú no entendías el propósito que Dios tenía para ti. ¿O lo sabías? No, ¿verdad? Pero al paso del tiempo, el propósito de Dios se ha cumplido y se seguirá cumpliendo porque tú estás a cargo de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo todas las cosas que nos pasan malas es para bien? Y hay veces que nos pasan cosas bien, supuestamente, pero el fin es para mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sí? Para Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? No sé si se han puesto a pensar. ¿Vienen cosas malas? ¿Vienen pérdidas materiales? ¿Se acuerdan de Job? Perdió todo. Se quedó sin nada. Rasgó sus vestiduras. ¿Y quién cree que le dio la espalda? Su ayuda idónea. Maldice a tu Dios y deja de estar sufriendo. ¿Sí? Maldícelo. Job permaneció fiel, pero Dios tenía un propósito en su vida. ¿Cuál era ese propósito? En sus oraciones decía: de a oídas te conocía, pero ahora realmente te conozco. ¿Sí? Todas esas cosas que pasó José, la envidia de sus hermanos, cuando lo agarraron, lo aventaron en esa cisterna, en ese hoyote, no sé cuántos metros, para que tenga agua, mínimo debe tener unos 5 metros. Imagínense caer de 5 metros, quedó todo, no sé cuánto tiempo habrá pasado porque no lo dice la escritura. Cuando reaccionó, imagino que quedó así: hermanos, ayúdenme por favor. Y sus hermanos le dieron la espalda. Después que lo sacó, que cuando vio que lo iban a sacar, se ha de haber puesto contento, ¿no? Pero oh, sorpresa, cuál envidia. Y ahí lo traían encadenado, ¿no? Como esclavo. ¿Creen que José sabía su propósito de Dios? No, ¿verdad? Pero lo que sí tenía José era bien claro: quiero serle fiel a Dios en todo momento. ¿Sí? Todas las circunstancias, todo lo que vivió José, lo transformó en bueno. ¿Sí? Yo sé que Dios no me va a abandonar. Yo sé que Dios va a estar conmigo. Llegó a casa de Potifar: Señor, yo te voy a servir y me superas tú, porque todas las cosas que quiero hacer es para agradar. Va a la cárcel, ¿sí? Sin razón,
siendo inocentes, mas en cambio su fe no cambió, no se deterioró, sino al contrario, siempre ¿qué? Firme en su decisión. Firme en su decisión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Cumple tu propósito en mi vida, Señor. ¿Qué vas a hacer? Solamente tú lo sabes. ¿Y qué creen? Después de que yo fui un vínculo con nuestro hermano Antelmo, ahora ese mismo vínculo está sirviendo para que Dios cumpla su propósito en mí. Yo les había dicho en esa ocasión que me tocó compartirles que tenía aproximadamente cerca de unos 31 a 33 años que yo no me paraba en un lugar sagrado para Dios. Pero ese vínculo que fue usado para cumplir el propósito en nuestro hermano Antelmo también está haciendo para que Dios cumpla su propósito en mí. ¿Amén? Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios y decirle, Señor, todas las circunstancias que hayan pasado, que vengan, que estén por pasar, yo quiero estar, Señor, siempre a tu lado, tomado, o más bien que Él me tome de mi mano, como decía nuestro hermano en una ocasión. Si yo me tomo del Señor, es fácil, más fácil que yo me suelte, pero si el Señor me agarra, si se va a caer tu hijo a un precipicio, lo agarras, ¿lo vas a soltar? Lo vas a agarrar bien fuerte, ¿verdad? Esto mi hijo no se me cae, ¿sí? O cuando empiezan a caminar los bebés y van así y se me caen, ahí está uno, ¿verdad? No te caes. ¿Por qué? Porque me está agarrando. Vamos a decirle, Señor, tómame de mi mano, no me sueltes. Padre, en esta hermosa mañana quiero agradecerte, Señor, por estos momentos tan hermosos, Padre. Y te ruego, Señor, que cumplas tu propósito en cada una de nuestras vidas, Padre. Señor, henos aquí, como decía José a su padre, heme aquí, Padre. Henos aquí, amado Padre. Te rogamos que cumplas ese propósito en mi vida, Padre. Si aún no lo sabemos, Padre, revela a tus hijos qué es lo que tienes para cada uno de nosotros, Padre, para cada uno de ellos, Señor. Y sigue, Padre, formando esos vínculos para que tu propósito, Señor, sea cumplido. Para que tú, Señor, seas en nosotros cada momento, Señor. Y que tú nos tomes de la mano, Padre. Y si nos vamos a caer, tú no nos sueltas, Padre amado. Tú no nos dejas, Señor, porque tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Tanto así, Señor, que todo te importó, Padre, ese amor tan grande, mandar a tu Hijo para tomar mi lugar, para recibir el castigo que yo merecía, Padre. Ese amor tan grande, Señor, que nos has mostrado. Que no lo echemos al saco roto, Padre, sino que, Señor, podamos tener, Señor, conciencia de eso, Padre, de ver ese amor tan grande que has mostrado para con nosotros, amado Dios. Padre, derrama, Señor, en nosotros esa sabiduría, Señor, a través de tu Espíritu, guiando nuestras vidas, Padre.
también, Señor, pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Que tu palabra, Señor, sea incrustada en nuestro espíritu, que sea sellada, Padre, por tu espíritu, y que le des permanencia, Señor, para que no nos alejemos de ti, Padre. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, Padre, para que cumplas tu propósito en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Antonio. Más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios forma los vínculos necesarios entre personas y cosas, escucha, para que su voluntad sea cumplida. Nunca olviden esas dos cosas. Dios forma los vínculos necesarios entre personas y entre cosas también, para que su voluntad sea cumplida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas o solo las buenas? Todas las cosas. No dice todas las personas. Por eso la palabra lo dice así. Dios forma los vínculos necesarios. ¿Se dan cuenta cómo está ligada la palabra? Entre personas y ¿qué? Y cosas. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamado? ¿Fuiste llamado por Dios? Entonces todo lo que te sucede es para bien. Lo que te parece bueno y lo que te parece malo. ¿De acuerdo, hermana Maximino? ¿Cuántos quieren orar por este varón? Amén. ¿Cuántos quieren orar por este varón? Porque en el momento necesario, Dios formó un vínculo entre él y yo que inició hace alrededor de unos 40 años. Y aunque a veces los seres humanos, aún entre hijos de Dios, cierto verdad, pretendemos romper vínculos, pero lo único que puede romper un vínculo es Dios. Cuando un vínculo es hecho por Dios, nadie lo puede romper. Trataremos de romperlo nosotros, pero el único que puede romper los vínculos es Dios. Aún los vínculos que Él formó con personas que en algún momento nos fallaron, escucha, o que en algún momento determinado fueron, digámoslo así, lo diré de esta manera, una mala influencia, o quizá fueron personas con las que tuvimos situaciones feas, pero el único que puede romper los vínculos, ¿quién es? Dios. En su momento Dios fortalecerá, renovará, restaurará los vínculos que Él hizo.
entre personas, ¿cierto, Pedro? Y cosas para hacer cumplir su voluntad. Quiero agregar que también existe un vínculo de sangre entre ese varón y yo. Que cuando me operaron de la hernia inguinal, él también donó sangre para mí. Sí. Así es que ese vínculo también existe conmigo y lo tengo muy claro. Y también el vínculo que se generó cuando Dios hizo que nuestras miradas se cruzaran la vez que nos conocimos. Así es que ahí también hay un vínculo que me hace sentirme parte y propiedad de lo que Dios está haciendo aquí, porque ustedes dos también. Se los declaro, porque así lo siento y así lo deseo. Por eso los vínculos, recuerden esa palabra, vínculos. ¿De acuerdo, verla? Vínculos. No se han roto los vínculos. El único que los puede romper es Dios. Ahora comprendieron algunas cosas de sus vidas. La palabra es buena, dice la Escritura. La palabra del Señor es buena y nosotros la recibimos. Cosas del presente, del pasado y del futuro. Que serán decisivas. Serán decisivas. Si me permiten añadir un poco, para poner un ejemplo, hace muchos años, el hombre que me llevó a los pies del Señor, muchas veces me falló, como hombre, como siervo de Dios me falló, sí lo digo. Muchos años se dieron muchas cosas, pero ¿saben algo? Cuando él estuvo en el hospital, ya hinchado, le cortado una pierna, ya desahuciado, una de las contadas personas que lo visitaron fui yo, el hermano Elio. El hermano, estando ahí en el hospital, cuando yo lo vi, me quebranté de ver su estado. Y cuando quise hablar con él, él me cayó y me dijo: cállate, cállate. Hermano, es que cállate, quiero que me escuches. Está bien, habla. Y solo me dijo una palabra que quedó grabada con fuego en mi corazón. Él me dijo: quiero que me perdones por todo lo que te hice. Eso para mí fue tremendo, porque le dije: yo quiero que me perdones tú también a mí, pero quiero que me digas que me perdonas en el nombre de Jesús. Me dijo él: yo te perdono en el nombre de Jesús. Lo abracé, nos besamos ahí, con ósculo santo. Después entró nuestro hermano Elio, platicó con él y quedó bien claro que él ya quería partir con el Señor. Lo asombroso de esto es de que toda la gente con la que él trabajó por tantos años no se acordaron de él. ¿Sí me explico? ¿A quién le interesaba que ese vínculo fuera cerrado y fuera estrechado? A Dios. Dios llevó a las personas claves, ¿te das cuenta, Marcos? A las personas claves para llevarse a su hijo y para sanar, para sanear. Hay vínculos que en tu vida Dios todavía no ha roto. ¿Escuchas? Aunque tú hayas tratado de romperlos, o aunque las personas hayan tratado de romper los vínculos contigo, el único que puede romper esos vínculos es Dios, porque fue Dios el que los formó. ¿Cierto, hermano Elio? ¿Cuántos quieren orar por este varón? Y por los vínculos que ha formado entre nosotros, entre todos nosotros.
¿Quieren pasar a hablar por él? Pasen, pasen, pasen. ¿Qué quieren? Dirigirlo a los hechos. Amado Padre, amado Jesús, amado Espíritu Santo, Señor, estamos convencidos de tu presencia, que somos aquí por nosotros. Tú siempre estás con nosotros. Nosotros somos los que a veces increíblemente nos apartamos, pero tú siempre nos tienes tomados de la mano para que no nos alejemos. Tenemos que poner esta grande de cómo le damos nuestras necesidades. En este momento de mi vida está manifestando algo hermoso que habla sobre los vínculos y que estás creando en toda nuestra familia y todas las hermanas. Si esta familia no existiría, Señor, si estos dos varones no tuvieran cuidado como tienen que cuidar. Si esta resiliencia de parte de Marco no hubiera sido manifiesta soportando las agresiones de mi hermano Antonio Andrés, porque las heridas que mi hermano Antonio tenía, por consecuencia de aquellos que también siguen vinculados con él, lo hacían estar incorregidas. Pero tú, Padre, que eres bueno, amor, que eres todo misericordia, llevaste a Marco ahí a estar con él para que se doblegara ese espíritu rebelde de Antonio, y de esa manera él debería estar aquí con nosotros. Eso no hubiera ocurrido, Señor, que ese vínculo tuvo la vida personal. Que ese vínculo que hoy se está declarando no tuviera necesidad. Sabemos que tú trabajaste en ese vínculo de ese sentido. Y que por ese motivo contamos con el Señor como maestro de la palabra para cada uno de nosotros. Y de esa manera se ha vinculado a todos y cada uno de nosotros en ellos. Te damos gracias por tus vidas, te damos gracias por esa capacidad de Marco para soportar. Yo te pido mucho para que lo mantengas firme por esa actitud. Igual a tenemos, Señor, ahora que has sentido que todo lo que ha pasado es de tu propósito, que está cumpliendo de forma comunitaria y con vos a tus deseos. Todo lo que Padre, que te haga y te lo pido y te lo agradezco, en el amado Jesús, Señor, de Jesucristo, por la hermosa intervención de tu Espíritu Santo y para tu gloria, Padre, por tu Espíritu Santo y el poder y la gloria para Dios. Amén. La paz de Dios los gobierne y recuerden los que viven las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican del Señor. Paz.